Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. A la cuenta regresiva del 5, 4, 3, 2, 1, prendiéramos esa televisión, se viera la imagen y funcionara perfectamente, ha sido una de las grandes alegrías que hemos tenido los antioqueños. El señor presidente de la República se dirige en estos momentos a todos los antioqueños por Teleantioquia Canal 5. Hacer memoria, escuchar y ver en imágenes la creación del primer canal regional de Colombia es resaltar parte de nuestra historia, contada de primera mano, desde las experiencias de quienes lucharon en los inicios de Teleantioquia y que ahora disfrutan verla exitosa, siendo referente para otros canales. Fernández Gómez Agudelo era el director de la Radio Nacional en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Ya lo encargaron de fundar o de crear la Televisión Nacional porque en ese tiempo el dictador Rojas Pinilla se enteró de cómo el dictador Juan Domingo Perón en la Argentina tenía televisión y usaba la televisión nada más ni nada menos para lo que es la televisión que para entrar a la casa de la gente. Y entonces Rojas Pinilla vio que Perón utilizaba la televisión para llegarle a la gente en su propio hogar y le dio la orden a Fernando Gómez Agudelo: necesito que para el aniversario de mi gobierno, el 13 de junio, se haga la televisión nacional, salga por primera vez la televisión nacional. El doctor Alberto me nombra como gerente de las empresas departamentales de Antioquia y en los planes de gobierno encontramos esta idea que se venía manejando desde 15 o 20 años atrás de tener Antioquia su propio sistema de televisión. El mismo gobernador había sido un aficionado al tema de la televisión, el doctor Alberto. El presidente Betancur le apoya esta iniciativa al doctor Alberto Vázquez y envía a integrarse a este equipo humano a unas 6 o 7 viceministras, y dentro de esa viceministra estaba la viceministra de Comunicaciones. Recordamos que la ministra era la doctora Noemí Sanín y su viceministra era la doctora María Cristina Mejía. Y recuerdo muy bien que en la mesa donde trabajábamos los temas de comunicaciones, que estaba Empresas Departamentales, con el gobernador, la doctora María Cristina Mejía de Mejía, y el gerente componíamos la mesa de comunicaciones. Fuera de hablar de los teléfonos, de los servicios telefónicos a los municipios de Urabá, de mejorar la calidad, la cobertura, en la mesa apareció lo que nosotros habíamos establecido con el señor gobernador de la televisión regional. Me acuerdo que hablando de eso, la señora viceministra con mucho entusiasmo preguntó: bueno, Ramiro, ¿cuánto vale hacer esta televisión? Efectivamente avanzamos y, como lo habíamos previsto, los costos económicos no eran unos costos importantes, no lo eran. Y es muy importante recalcar esto porque aquí el verdadero valor era el de la decisión política. Era un problema de decisión política porque este medio tan importante estaba concentrado en las manos de la gente de Bogotá, en Inravisión, y eso significaba un gran poder.
sacar ese poder de Bogotá no era fácil, era un pulso político importante y desde el primer minuto el alto gobierno, el doctor Belisario, su ministra antioqueña Noemí, su viceministra antioqueña María Cristina hicieron la decisión política. Nos ponemos a trabajar en crear el primer canal regional de televisión, que era Antioquia porque existía la empresa, las empresas departamentales de Antioquia, que tenía conocimiento, le estoy hablando de don Gustavo Orozco, y con él otro poco de ingenieros, que a raíz de todo el tema de repetidoras para los teléfonos en todo el departamento, tenían un gran conocimiento para la época de esto. Y tenía un poco de infraestructura. Entonces, de ahí el señor gobernador dio instrucciones muy precisas de que creáramos un comité pro televisión donde estuvieran unas personas que desde la prensa, desde los medios de comunicación ayudaban a ambientar esta idea y a decir que ya estábamos mayores de edad para tener nuestro propio canal, gentes expertas en los temas de la televisión con los avances para la época. Y nos dio entonces por seguir ambientando ya no desde los estudios y ya no desde las oficinas, sino desde el territorio. Entonces, en la gerencia que me tocó presidir, montamos unos programas de sacar la televisión a los pueblos con un reemisor, yo no recuerdo en este momento el número de vatios, pero era muy pequeño, y con unos equipos armados por los técnicos de las empresas departamentales. Y nos íbamos a los pueblos de la mano de algunas instituciones a hacer eventos para que la gente en el pueblo viera el evento desde sus casas. Recuerdo algunos, le doy dos. En la zona cafetera, de la mano del Comité Departamental de Cafeteros, íbamos con la televisión propia de empresas departamentales de Antioquia en pruebas a llevar conferencias sobre el manejo del cultivo, sobre el manejo ambiental, sobre la no contaminación de las aguas, sobre todo esto, y se daban unas conferencias desde un lugar en la plaza y eso lo veían en todo el municipio, pero no teníamos más alcance que para eso. Pero de eso hacía eco los medios. Llegó la televisión a Bolívar, a Jericó, a Andes, en Antioquia, en Santa Fe de Antioquia. Hicimos eventos culturales con poetas y lo transmitíamos para las casas. Como le repito, a cada evento de esos los medios decían, sí se puede la televisión llevarlo a los municipios. Mire lo que está pasando en tal municipio, mire. Y eso fue generándole una ayuda a la fuerza de la decisión política en Bogotá. Cada vez los acorralábamos más, les demostrábamos que estábamos capacitados, que se podía, que se crearían nuevas fuentes de ingresos publicitarios porque no todos los negocios regionales tienen capacidad económica para pautar en las grandes cadenas nacionales en la época, pero aquí sí se le abren unos espacios, aunque siempre hablábamos de televisión educativa y cultural, con respaldos del gobierno o de algunas instituciones no con ánimo de lucro, porque eran todas las condiciones que ponían desde allá. Y nosotros decíamos que sí porque sabíamos que eso algún día se tenía que acabar. No nos íbamos a quedar dando esa pelea. Bueno, que no se puede hacer pauta. Bueno, no se puede hacer pauta, pero sabíamos que más adelante eso era así.
Para mí fue una gran alegría hacer parte del primer canal regional del país y llegué de una manera muy casual, muy afortunada, porque yo ejercía en ese momento el cargo de secretaria general de la Gobernación y se estaba discutiendo desde hacía muchos años en Antioquia por parte de muchos ingenieros, periodistas y gobernantes el deseo de descentralizar la televisión. En ese cargo que tenía como secretaria general me correspondía toda la reglamentación legal de todo lo que se hiciese en el departamento de Antioquia. Cuando se llegó por iniciativa de muchos periodistas como ustedes, de muchos ingenieros de la Universidad de Antioquia y de EDA, ya el momento para tener viabilidad técnica, pues se pensó también que lo primero obviamente era la viabilidad legal. La anécdota que no se me olvida y con la cual yo creo que ya le pusimos el moño, es que don Gustavo Orozco, la gerencia de las empresas departamentales donde estaba yo, es en el piso de 18 del edificio de EDA. Y un día X llegó don Gustavo a decirme, gerente, hagamos una cosa. ¿Qué quiere Gustavo? Pongamos a ver televisión a la gente de Manrique, otro canal distinto a los canales tradicionales que eran dos. Y le dije, ¿y cómo lo hacemos? Pues lo mismo que hemos hecho con el suroeste, con el oriente, con el occidente, con Urabá. Y ¿cómo quiere que lo hagamos? Y me dijo, no, yo vengo para acá, para la terraza, aquí donde está la oficina suya, y aquí hacemos un montaje y metemos una película y la remitimos allá para el oriente de Medellín y verá, y llamamos a que cojan tal canal y verá que ahí está la televisión. Y llamamos por allá a los padres en las iglesias de Manrique, de Aranjuez, de Campo Valdés, y prendan el canal 5, prendan el canal 5, muevan el switch para el canal 5. Y efectivamente, y eso se formó un ruido y al otro día en los medios dijeron, llegó otro canal, ya, llegó otro canal, y eso ya comenzó a demostrar que la cosa era imparable. Lo último que le quedó al sindicato de Inravisión para la época fue venir a hacer un estudio para confirmar que sí era por el Canal 5 por donde entraba Teleantioquia, porque ellos decían que por el Canal 5 no era. Entonces hubo que hacer un contrato para que ellos fueran a las repetidoras de un lado, del otro, y confirmaron que era el que menos problema presentaba de interferencias con las otras repetidoras de la televisora nacional. Reunir la ilusión, comenzar un proyecto de televisión sin mucha experiencia en audiovisuales, con bajo presupuesto, pero con la berraquera y las ideas brillantes que caracterizan a los paisas, se logró poner en marcha a Teleantioquia, o Telearepa, como la llamaban en las regiones. Teleantioquia, Canal 5, primer canal regional. Comenzó entonces ya a llegar la televisión, ya nosotros cogimos más confianza y comenzamos a hacer más programación y más y más y más, todavía en periodos de prueba. Comenzó a llegar la televisión a Manizales y a esas ciudades de por allá, Montería, Quibdó, y entonces cada vez les demostrábamos a los señores de Bogotá, el director de Inravisión y a todos sus funcionarios, que sí se podía y que el costo era menor. Pero como ya se vio que la cosa se podía y era una cosa histórica, porque era el primer canal regional, entonces aquí se despertó un fervor enorme en todos los campos de la televisión, los artistas, las escuelas de formación de periodistas, los empresarios, las instituciones educativas y culturales, y eso fue avasallador. Las primeras programadoras que se crearon en Colombia para la televisión nacional eran antioqueñas. RTI, todos Caracol Televisión, todos nacieron en Medellín por los mismos paisas. Entonces la televisión antioqueña nació mucho antes del canal Teleantioquia.
Antes de crearse Teleantioquia, entonces, las universidades empezaron a formar gente en televisión y en producción. Cuando yo vi televisión, lo que se veía más que todo era teoría de la televisión, teoría de la imagen, lenguaje televisivo, historia de la televisión. Muy poco de la parte técnica. A mí me dibujaban las cámaras en el tablero. Luis Betancourt era el profesor primero de la televisión en Medellín. Era un grupo, por cierto, muy extenso. Yo calculo que éramos por ahí unos 20, pero hubo gente que trabajó muy bien, muy bien. Esa comisión funcionó porque el gobernador era un coordinador del grupo espectacular. El gobernador le encargaba, a mí me encargaron de trabajar un poco lo que era políticas de programación de Teleantioquia y una propuesta de programación. A mí me tocó pues esa parte de contenidos, a otros les tocó como la idea y específicamente al exgerente del metro, a este Márquez, Ramiro Márquez, y su empresa, que le metieron toda el alma. Desde el punto de vista del gobierno y de la legalidad, comenzamos a crear qué haría diferente este canal para que no tuviesen ningún obstáculo legal. Lo primero fue llegar a la conclusión de que si se creaba un canal eminentemente cultural, con patrocinios, más no con comercialización, no tenía por qué haber ningún problema desde el punto de vista legal. Representar al departamento de Antioquia audiovisualmente es de apreciar, mostrando su diversidad, donde los protagonistas son los paisas, conocer sus historias, sus angustias, sus alegrías y reconocer la variedad de climas en las diferentes regiones. Todo esto en imágenes, por la señal del canal Teleantioquia. Así, el 23 de noviembre de 1835, el entonces presidente de la República, general Francisco de Paula Santander, concedió a la provincia de Antioquia el derecho a 12.000 fanegadas de tierra baldía para ser repartidas entre los peticionarios. Desde el nacimiento mismo, los que trabajamos en el proyecto de Teleantioquia sabíamos que lo que estábamos proponiendo era una utopía, no se podía realizar. ¿Por qué? Porque no tenía financiación. No había posibilidad ni siquiera de patrocinio. La ley no permitía la publicidad. Y eso es la locura, una televisión sin patrocinio no funciona. Pero eso lo sabíamos. Pero teníamos ahí entre nosotros, en el comer y el rascar, el todo es empezar. Una vez se inicia Teleantioquia, políticamente no la reversa nadie, nadie. Y así fue. Obviamente, una vez empezó a trabajar lo que es los postulados en lo que a mí corresponde de filosofía, la programación y todo eso, eso se mantiene y se mantendrá, porque son las bases, digamos, del pensamiento de la televisión y la televisión como servicio, etcétera, etcétera. Pero la parte económica tenía que cambiar fundamentalmente, entonces ya se fue logrando que poco a poco había que hacer patrocinios de programas. Y aquí empezamos con lo bueno. Los invito a que vengan con todos los chicos a Teleantioquia. Allí vamos a aprender cómo funcionan las instalaciones del Canal 5. Síganos por cortesía de Mermeladas Castilla. Teleantioquia está creada, que es la expresión de los antioqueños, el desarrollo de la capacidad comunicativa de los antioqueños, el conocernos, el mostrar nuestras cosas, nuestros valores, nuestra creatividad, nuestros sueños. Siempre ha tenido gente que trabaja con mística, trabaja con ganas, trabaja con corazón, porque quiere esta ciudad, porque quiere este país, porque quiere este departamento. Y fue así que eso no era fácil concluirlo ni decidirlo, como se creó Teleantioquia con una visión cultural específicamente, y que luego fue avanzando y como lo tenemos ahora, con todas las franjas de programación y con la parrilla que todos ustedes muy bien conocen. Dificultades concretas hasta el lugar físico, porque no había el espacio. Entonces, en mi oficina como secretaria general, recuerdo en cajas de cartón pidiendo hojas de vida para ingenieros, para periodistas, para gente que hacía mucho tiempo estaba en este sueño de crear el canal regional, y que apenas tuvieron la noticia de que iríamos a comenzar, llegaban a la gobernación de Antioquia, que quedaba en el antiguo edificio de Calibío,
y llegaban con sus hojas de vida. Me tocó entrevistar muchas personas de mucho reconocimiento. No teníamos casi ni lugar para sentarlos y, como les digo, el archivo eran puras cajas de cartón. La parte económica, a pesar de que era menor, no la teníamos disponible. Entonces lo que hubo que hacer fue contratar con alguien que quisiera la idea para que viniera a montar los primeros equipos y a mejorar las primeras cámaras y las primeras luces y todo aquello, que recuerdo fue un paisa que vivía en Bogotá, Francisco Montoya, Pacho Montoya, que para esa época, y creo que todavía tiene una gran empresa de televisión, que si mi memoria no falla, creo que se llama Televideo, creo. Bueno, y ya él vino y se comenzó a montar todo. Paralelamente avanzaban las discusiones jurídicas de los permisos. No había nada que hacer si no estaba la voluntad política del gran presidente antioqueño y su gran ministra y la doctora María Cristina y el gobernador, que le dejaron pues este legado tan grande y que fue el inicio de la masificación de los canales regionales, locales, universitarios y comunales. Ya se dio que la televisión no tenía que estar concentrada en Bogotá, una herramienta de un gran poder para dejarla solamente en manos de nuestros queridos capitalinos, no era justo con Colombia. Sí se puede. Tal fue el grito que llevó el pueblo hasta el poder cuando se debatía en la impotencia sombría del pesimismo. Todo eso lo hicimos entonces hace ya 31 años y recuerdo muy bien los eventos de la inauguración allí en el Poblado con el señor presidente, con la programación para el momento del famoso cuento solicitado por él, que pase el aserrador. Y eso fue muy sabroso y fue muy emocionante plantar la bandera de la independencia de la televisión en Antioquia. Gran parte de los habitantes del departamento sintonizaron una nueva cadena en sus televisores. Se trataba nada más y nada menos que del canal propio, Teleantioquia. Momentos bonitos, emotivos, realmente cuando se da la bendición para que ese 11 de agosto de 1985, a la cuenta regresiva del 5, 4, 3, 2, 1, prendiéramos esa televisión, se viera la imagen y funcionara perfectamente, ha sido una de las grandes alegrías que hemos tenido los antioqueños y que nos sigue acompañando. Particularmente como abogada, siempre tuve una preocupación en el fondo de mi alma y de mi mente, y era que nadie fuera a demandar, y concretamente que un gobierno ajeno al que antioqueño, que no nos quisiese, dijese que no, esa normatividad está mal hecha, vamos a demandarla. Entonces yo día por día durante un año prendía la televisión y cada que veía que ese canal sí salía y veía el logo, para mí era una alegría inmensa porque nadie nos demandó la ley, nadie la tumbó, como se dice, y sigue vigente. Una primera transmisión emocionante a morir, porque es que el mismo presidente seleccionó la obra de teatro, o mejor, la obra de narrativa que se iba a dar, que pase el aserrador. Entonces el presidente en su emoción dice, yo quiero ir a hablar por Teleantioquia. Noemí Sanín me dice, Samuel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? Y le dije, no, él está feliz y contento, dejémoslo. Belisario Betancur es un humanista absoluto, de una cultura extraordinaria. Dejémoslo, él está muy contento y nosotros también. Porque era en directo, no era una grabación. Entonces nos fuimos para Teleantioquia con el presidente, él se sentó ahí y habló muy bien y salimos muy tranquilos de ahí. Ahí se inauguró pues Teleantioquia. El señor presidente de la República se dirige en estos momentos a todos los antioqueños por Teleantioquia, Canal 5.
es el primer canal regional, que para Antioquia fue muy satisfactorio. Que una de sus metas como canal regional era que nosotros mismos como antioqueños reconocieran las subregiones de Antioquia. Y es muy gratificante porque hicieron programas donde podíamos reconocer nuestros pueblos. Se hicieron muchos programas donde iban municipio por municipio. Pudimos inclusive conocer municipios que no sabíamos que existía en el mapa antioqueño. Eso es muy importante para las personas que identifiquen las subregiones de Antioquia. Para eso me parece muy importante lo de Teleantioquia. Había programas deportivos, siempre estábamos acostumbrados a ver programas deportivos de canales nacionales. Teníamos nuestros mismos programas deportivos, era muy importante eso. Programas que recuerdo de antaño era que la primera transmisión que se hizo de la Feria de las Flores la hizo Teleantioquia. Y con las transmisiones de Teleantioquia, la gente conoció que era la Feria de las Flores. Eso salió de Medellín a otros lugares de Antioquia. La gente disfruta Teleantioquia cuando les muestran su pueblo. Disfrutan cuando les anuncian que van a ir a un pueblo a filmarles y que se preparen. Hoy, año 2016, el operador público regional Teleantioquia está presente en los 125 municipios de Antioquia, con una cobertura del 92% en territorio y un 96% en población. En Colombia está la señal disponible para todas las ciudades. A nivel internacional, con la señal satelital llega a muchos lugares de Latinoamérica. El resto de Antioquia, de las comunas o Comuna 13, decían qué miedo, pero no las conocíamos, no conocíamos su gente, sus trabajadores, sus artistas. Gracias a Teleantioquia y esos programas conocemos más allá de los rumores de la violencia y todo lo que genera este país. Entonces a Teleantioquia sí le agradezco eso. ¿Qué más le agradezco a Teleantioquia? Los programas para los jóvenes, ustedes que son jóvenes profesionales, ahí se pueden desarrollar. Hay programas muy interesantes que ahora los estoy viendo, por eso no les puedo hablar de antes. Ahora que he dado por culminada mi vida laboral, ahora sí veo Teleantioquia. Hay programas de jóvenes de telemática que hablan de internet, hablan de todo esto que en este momento a los jóvenes les interesa. Pero lo que le pido a Teleantioquia es que no olviden a nuestros abuelos. A nuestros abuelos todavía quieren ver Serenata, que Dios gracias existe. Y han pasado excelentes presentadores por Serenata que han querido los abuelos, nuestros padres han querido esos presentadores. No olviden los barrios, no olviden los municipios. De todas maneras, hay que hacer programas que le interesen también a los jóvenes, a los niños, a todo público. Pero eso sí lo agradezco a Teleantioquia, que sea el primer canal regional, que nos ha mostrado muchas cosas de nuestra ciudad, de nuestra Antioquia. Pero lo más importante es que tenga en cuenta a los profesionales, a los jóvenes, para que se desarrollen en su canal. En la próxima emisión de Saberte Ver, continuaremos con la historia de la creación de Teleantioquia, pero ya desde la construcción de las políticas de programación. Además, recordaremos los primeros contenidos que marcaron una época importante, con gran apropiación de los televidentes de la región. Más entrevistas, que largaran más por los pueblos, entrevistaran a la gente, que se vieran, pues que nos mostraran en realidad todo lo de Antioquia. Saberte ver, saberte ver.